PWM, modulación de ancho de pulso en circuitos de electrónica de potencia. Esta técnica de modulación es utilizado en electrónica de telecomunicaciones es un método de modulación digital, pero a lo largo del tiempo le han hallado otras aplicaciones. En el caso de electrónica de potencia, pues es una técnica para nosotros controlar el voltaje, aumentarlo, disminuirlo, la velocidad de un motor, etcétera. Y nosotros lo utilizamos porque es conmutación, es switcheo que le llaman. Es lo que hemos visto desde el inicio, que nosotros podemos utilizar un transistor, ya sea BJT, un MOSFET o un IGBT, en su zona óhmica o en conmutación. En este caso, PWM es por excelencia el uso de conmutación o de switcheo. Aquí el detalle es que, entiéndase por switcheo, ¿no? El hecho de encender un foco y apagar un foco, ¿verdad? Que puede tardar, no sé, prenderlo en un minuto, apagarlo en otro minuto, o en unas horas, o en un día, o en otro día. Son lapsos de periodo muy altos, ahí pues no tienen mayor complicación. Y podemos utilizarlo sin ningún problema también en un dispositivo electrónico. Aquí lo interesante es hacerlo a alta velocidad. Es lo interesante, entre más alta sea la velocidad, vamos a ver que hay ventajas. Ventajas como la disminución del tamaño de los transformadores en las fuentes de voltaje. Una fuente lineal utiliza un transformador muy grande por la impedancia que generan los 60 Hz. Pero, por ejemplo, una fuente conmutada que trabaja alrededor de 30, 40 kHz aumenta mucho la frecuencia, por lo tanto la impedancia también va a variar en los transformadores y van a ser más pequeños. Esa es una de las principales ventajas, la disminución de los componentes en cuanto, pues, por el costo del cobre y el peso. O sea, las fuentes conmutadas son muy livianas en comparación de las fuentes lineales. Esa es una de las grandes ventajas. El problema, pues, es que requiere de más componentes que una fuente lineal, y por ende, pues, entre más componentes o más variables en los procesos, entonces cualquier cosita que falle, pues se pierde la magia, ¿no? O sea, falla la fuente y generalmente lo que hace uno es reemplazarla en vez de repararla, y reparar una fuente lineal es mucho más sencillo que una fuente conmutada. Pero si entendemos nosotros el funcionamiento de una fuente conmutada, pues podemos en algunos casos repararla. No siempre son reparables, pero tampoco todas son desechables. O sea, sí podemos reparar algunas. Quizás agrego un video adicional donde muestro donde reparo una fuente conmutada y de alta potencia y alto voltaje, donde debemos de tener mucho cuidado, lo que les he comentado, donde hay voltajes muy elevados, corrientes elevadas, en donde un descuido puedes perder la vida muy fácilmente. Hay que cuidarse mucho. Bien, entonces continuamos acá, explicar lo que es una señal digital. Ahí está. Ahí tenemos en la gráfica el ejemplo de una señal digital por excelencia. Entiéndase por señal digital, el término de señal es variación de algo. O sea, en este caso, si estamos hablando de señal eléctrica, es variación de voltaje. Por lo regular es variación de voltaje, puede ser variación de corriente, etcétera. Pero son variaciones. Por ejemplo, si tuviera aquí tengo un volt, si el volt estuviera continuo en el tiempo, o sea, siempre fuera un volt, no es una señal. Para que sea señal tiene que variar en el tiempo. Entonces aquí se fijan, si tengo una variación de voltaje. En determinado tiempo es 1 volt y en otro 0 volts. 1 volt, 0 volt, 1 volt, 0 volt. Entonces ahí hay variación, entonces por eso es señal. ¿Y por qué digital? Digital porque siempre es 1 volt y 0. O sea, son nada más dos valores. Y eso lo hace muy fácil de contar. Esa es la característica de las cantidades digitales. Sabemos que hay cantidades analógicas y cantidades digitales. Entenderlas es muy sencillo. Si la puedes contar fácilmente, es digital. Si no la puedes contar fácilmente, es analógico, porque es continuo en el tiempo. Un ejemplo, si les pregunto, ¿cuántas sillas hay en el comedor? Es fácil de contar, ¿no? No sé, a lo mejor 1, 2, 3, 4. Ahí está, 4, y es fácil de contar. Pero si les pregunto, ¿cuál es la temperatura en el comedor? Ahí ya se fija, no es tan fácil de contar. Entonces es una cantidad analógica. Todo lo que no podamos medir fácilmente, o sea, así de manera rápida,
es una cantidad analógica. Por ejemplo, les pregunto, ¿cuál es la presión que ejercen presión de su dedo con su palma? ¿Qué cantidad de presión hay? ¿Cuántos pascales o cuántos newtons están ejerciendo? Pues no es tan fácil, ¿verdad? O sea, de determinarlo. Necesitaríamos un instrumento de medición. Entonces, cualquier cantidad que queramos medir que se requiera un instrumento de medición, pues una cantidad analógica. Pero una cantidad digital, la característica es que es fácil de contar. Por ejemplo, cuántos alumnos hay en un salón, cuántas personas viven en una casa, pues son cantidades digitales. Entonces, para que tengamos un poquito el término de digital, ¿no? Es fácil. Entonces aquí pues una onda cuadrada es porque siempre tienes un valor fijo. O sea, en una onda cuadrada es 1, 0, 1, 0. O sea, en este caso, si fueran 5 volts, 5, 0, 5, 0. O si fueran 10 volts, 10, 0, 10, 0, etc. Pero es fácil de entender. Aquí el detalle, bueno, los parámetros que tenemos que entender. Voltaje. El periodo se mide en tiempos, en segundos. El periodo, ¿cuál es la definición de periodo? Pues es la duración que dura un ciclo. Como esta es una señal periódica, la característica es que son por ciclos y esos ciclos se repiten en el tiempo. Entonces, esta es una señal periódica porque se repite, o sea, en ciclos en el tiempo. Y obviamente cada ciclo tiene un inicio y un fin. En este caso aquí inicia y aquí termina. Aquí el otro ciclo, el siguiente, aquí empieza y aquí termina. Y todos tienen la misma duración de tiempo. Entonces, T, o el periodo, es la duración de ese ciclo de tiempo. La duración de tiempo en tiempo de ese ciclo. Otro parámetro que se utiliza es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos en un segundo. Sí, las unidades de frecuencia, así como las unidades de tiempo son segundos, la unidad de voltaje, en este caso de voltaje, pues son volts. Aquí las unidades de frecuencia pues son hertz, pero los hertz son ciclos por segundo. Antes se usaba el término ciclos por segundo. Bueno, algunos para utilizar la frecuencia se utilizan, por ejemplo, los motores son revoluciones por segundo. O por minuto, perdón. En el motor son revoluciones por minuto, perdón. Pero aquí en este caso la frecuencia son ciclos por segundo. Y para su valor, o sea, son hertz. Continuemos. Entonces, así como está, podemos decir que está conmutando. Va. Enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Pero si se fijan, siempre lo hace en el mismo tiempo. Aquí, bueno, puede ser que lo dejemos fijo. Aquí aproximadamente, si se fijan, es la misma duración de tiempo que está encendido que la misma duración de tiempo que está apagado. Aquí podemos decir que el promedio, o sea, porque lo interesante aquí, aunque tengamos un volt aquí en nuestra señal, si yo mido con un multímetro no va a medir un volt. En un osciloscopio sí va a ver aquí un volt y aquí cero, así, pero en un multímetro no mediría un volt. Un voltímetro mide el promedio. Entonces el promedio de esta señal pues va a ser yo mido cuántas veces la cantidad de tiempo que está encendido en que está apagado y lo digo en este caso entre 2. ¿Cuánto es? 1 más 0 es 1 entre 2 va a ser a 0.5. Entonces el voltaje promedio va a ser 0.5 volts. Entonces esto lo que está haciendo aquí tendríamos un voltaje promedio de 0.5 volts y esa es la magia, ¿no? Que si yo varío el tiempo encendido con el tiempo apagado, yo puedo variar el voltaje. Aquí el detalle es que mi base de voltaje siempre va a ser el máximo. O sea, si yo tengo todo el tiempo encendido, siempre va a ser mi voltaje máximo. Así, si no hago otra cosa, no tengo otro componente que me ayude a elevar el voltaje máximo que puedo esperar es el de mi fuente, que es un volt en este caso. Aquí yo puedo tener valores entre 1 volt y 0 volts si varío el tiempo de encendido y apagado, que es lo que os explica en la siguiente filmina, en la siguiente diapositiva. Antes se llamaban filminas cuando se utilizaban los proyectores de filminas, eran como fotografías pero positivas. Bien,
Aquí tenemos ya un ejemplo donde estamos variando lo que comentaba ahorita, o sea, el tiempo de encendido con respecto al tiempo apagado. Aquí la característica que ustedes pueden observar es que el periodo es el mismo en estos 4 gráficos. El periodo es el mismo. Lo único que varía es el tiempo de encendido con respecto al tiempo apagado. Ya eso le vamos a nosotros a llamar el tiempo de encendido ancho de pulso. Yo lo aumento o lo disminuyo. Aquí, bueno, hay otro término que vamos a utilizar que es ciclo de trabajo. Bueno, el periodo ya lo habíamos, parámetros ya lo hemos explicado. El ancho de pulso es nuevo, que es el ancho, se refiere al tiempo de encendido. El ciclo de trabajo, aquí sé cómo se calcula. Es el ancho de pulso por 100 entre el periodo. O sea, aquí quiere decir que está el 10%, o sea, del tiempo del periodo, solamente el 10%. Si por ejemplo, si fueran un segundo, bueno, para que sea más fácil, si fueran 10 segundos aquí, o sea, si nuestro periodo fueran 10 segundos, estamos hablando que aquí es un segundo encendido y 9 segundos apagado. En total son 10, ¿no? Entonces sacamos sería, o sea, pues el 10%. En este caso sería 9 segundos encendido y un segundo apagado. Entonces sería el 90% del ciclo de trabajo, porque casi todo el tiempo está encendido. Como en la gráfica anterior o esta, el 50%, o sea, la mitad del tiempo, o sea, está encendido y la mitad del tiempo está apagado, entonces por eso es 50%. El 30, pues igual aquí estaría 3, aquí bueno, serían 5 segundos y 5 segundos. Aquí sería 3 segundos encendido y 7 segundos apagado, para que lo podamos entender. En cuestión de voltaje, si estamos hablando que era un volt, igual aquí sería 0.9 volts la salida, o sea, en un multímetro medimos 0.9, aquí 0.5, 0.3 y 0.1 sucesivamente. Si tuviéramos aquí el 100%, sería un volt. Entonces así es como trabaja esto. Otra característica, bueno, ahorita lo explico cuando lleguemos a las fuentes conmutadas, porque en este caso, así como estamos viendo, no podemos tener un voltaje, el voltaje que tenga yo aquí de mi fuente, hacia abajo. Pero hay fuentes en las que yo puedo elevar el voltaje, o sea que yo tengo un voltaje de entrada y tengo un voltaje de salida de 12 volts. Sí se puede, pero obviamente no se puede solo con los componentes electrónicos normales, sino hay que utilizar transformadores. Pero eso explicamos ahorita. Y obviamente una de las ventajas, como comentaba, pues que los transformadores pues, pueden ser más pequeños que en la electrónica lineal. Aquí con electrónica lineal me refiero a que utilizando los 60 Hz de frecuencia. La ventaja del switcheo de la conmutación es que yo puedo utilizar frecuencias más elevadas y generalmente son frecuencias pues arriba de 20 kHz. Y hay una razón de por qué utilizar frecuencias arriba de 20 kHz. Obviamente hay un límite, hay un rango, ¿no?, de operación. O sea, no puedo tener cientos de megahertz o gigahertz en fuentes conmutadas, pues porque la electrónica todavía, o sea, no hay componentes todavía electrónicos que soporten, o sea, que podamos manipularlo, controlarlo, o sea, con precisión. Generalmente andan en el orden de los kilohertz, va a andar en, no sé, entre 25, 30, 40 kilohertz, 60 kilohertz. A lo mucho 100 kHz, hablando de electrónica de potencia para fuentes, ¿verdad? Porque pues, para cuestión de telecomunicaciones sabemos que sí ya hay hasta decenas de gigahertz, pero en el caso de control de voltaje, de velocidad de motores, se utilizan kilohertz. Porque pues hay un tope, ¿no? O sea, como en todo, o sea, se saturaría y no podemos controlar las frecuencias muy elevadas. Pero bueno, ¿por qué no utilizar una, por ejemplo, no sé, en 10 kHz, en 5 kHz? A lo mejor eso es mejor que 60 Hz. El detalle es que si yo utilizo esas frecuencias, son frecuencias audibles. Entonces, imagínense un variador de velocidad en el que yo estoy yendo. Y a veces pasa, si compramos una fuente de baja calidad, estas baratas chinas, no digo que los chinos sean malos, pero hay fuentes muy baratas que hacen ruido. No sé si ustedes alcanzan a oír un ruidito y un pitito en las fuentes. Y eso es porque están trabajando en el rango audible. Y entonces eso genera una molestia, ¿verdad?, en el usuario. Pero una fuente más fina utilizaría, no sé, a lo mejor 25 o 30 kHz que no está en rango audible. No las oímos. Una fuente fina no se oye. Y es lo correcto. Entonces esa sería una de las razones. No es la única, pero esa es una de las razones. Espero que haya quedado claro cómo funciona el ancho de pulso, o sea, por el tiempo encendido y el tiempo apagado, cómo controlamos el voltaje. Pueden repetir este video hasta que quede bien claro.
Bien, continuamos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de un timer 555. El timer 55, ahorita me regreso. 55, aquí bueno, es la marca de los que utilizo yo, el LM555. Este es un temporizador. Ese temporizador, aquí la característica del que yo lo puedo utilizar como un temporizador que cierto tiempo esté encendido y luego se apague, o que cierto tiempo esté apagado y luego se encienda. O sea, depende cómo lo queramos utilizar. Tiene dos formas de operación. Se llama astable y monostable. Astable es que esté generando una señal periódica, o sea, esté prendiendo, apagando, prendiendo, apagando. Y la otra sería monostable, como la que le acabo de decir, es un temporizador, o sea que esté cierto tiempo encendido y pase, no sé, un segundo, 2 segundos, hasta días y se apague. De forma, pues no sé qué, analógico. O sea, esto es, digamos que trabaja con un capacitor de resistencias y es un circuito analógico que nos va a generar una señal digital, al final de cuentas. Es lo que hace, ¿no? Aquí vienen sus características, que puede trabajar, como comentaba ahorita, de microsegundos hasta horas. Lo que acabo de explicar, que puede trabajar en modo estable y monostable. Que yo puedo ajustar el ciclo de trabajo. Esa es una ventaja, ¿verdad? Para el PWM. Pero aquí lo más importante es que tiene una precisión de tiempo. Podemos generar pulsos y tiempo secuencial. Pero aquí lo que me interesa es que yo puedo generar PWM. ¿Se fijan? Aquí está, PWM. Y otras aplicaciones, pero aquí lo más importante es esta. Es cómo está constituido internamente, cómo es físicamente. Así es el circuito integrado. Esto es lo que tiene en su interior. Y en diagrama bloque sería de esta forma. O sea, todo esto es esto. Y al final de cuentas lo que utilizamos, lo que yo veo físicamente, pues es esto. Este es un ejemplo, o sea, que aquí está el 555, su diagrama bloques. Y esta configuración, así como está, es para PWM, de tal manera que como yo varíe esta resistencia variable que está aquí de 20 kiloohms, yo puedo variar el ciclo de trabajo. Y en este caso, así como está configurado, puede estar entre 5% y hasta el 95%. Aunque si bajamos un poquito esta resistencia, yo puedo todavía mejorar, o sea, de a lo mejor 2-3% hasta el 99%. Pero bueno, a veces no es tan recomendable, por eso dejarle cierta holgura es bueno, para no dañar sobre todo la MOSFET o la entrada de un BJT, o sea, la base, o sea, el circuito de base de un BJT. Pudiera ser, si topamos los límites. Electrolíticos, o sea, todo depende de la frecuencia, ¿verdad? Si es una frecuencia muy baja, pues se recomienda un electrolítico. Si es frecuencia alta, pues ya utilizamos con capacitores de tipo condensador. Y obviamente aquí la polaridad no tiene mayor problema en los de condensador, pero aquí sí es electrolítico, sí abusados cómo se conecta. Y obviamente esta fórmula para la determinación del capacitor pues va a depender de la frecuencia, nuestro voltaje de alimentación, y obviamente todos estos valores dependen, o sea, si no puedo cambiar cualquier, por ejemplo, estos 20K, 1.K, si los cambio, valor de capacitor ya no va a ser tan preciso. O sea, esta fue determinada con estos valores o estos de los componentes con estos valores y con estos componentes, por ejemplo aquí se utilizan que la caída de voltaje de los diodos en conducción directa son de 0.7 volts. Fue la determinación de esta fórmula. Si utilizamos otro tipo de diodos en donde su voltaje de operación sea menor o mayor, pues puede afectar a esta fórmula, y obviamente el valor de capacitancia va a variar. Pero bueno, si armamos este circuito hay que respetar los componentes. Aquí tenemos el ejemplo del PWM. Aquí si lo corremos. Aquí el ejemplo que tenemos es un variador de velocidad. Pudiera ser por ejemplo, un variador de voltaje. Bueno, al final de cuentas es un variador de voltaje. Pero aquí lo que nos interesa es variar la velocidad de este motor con el ancho de pulso, o sea, el ciclo de trabajo. O sea, entre más tiempo es encendido, obviamente más voltaje de salida tenemos, obviamente más velocidad. Entre menos tiempo de encendido tenga, pues obviamente baja el voltaje y baja la velocidad. Ahí, por ejemplo, la resistencia está a la mitad, está el 50% de ciclo de trabajo. Pero aquí puedo bajarlo
Si yo bajo el valor de resistencia, te fijan, bueno, hacia el otro lado. Ahí está en su mínimo, en un 5% de operación, de ciclo de trabajo, y lo máximo, ahí estaría en 95%, como mencionaba ahí el texto. Ustedes arman el circuito, o sea, lo simulen, o sea, armarlo en el Proteus. Aquí lo tenemos, es un LM555, un timer 555. Aquí están los diodos, la resistencia de 20K. Aquí un capacitor de 10 nanofarads, este no se calcula. Este se calculó para una frecuencia de, creo que son 15 kHz. Es la frecuencia que se determinó para operar este motor. Pero ahí depende de la que ustedes utilicen. Pero bueno, en la práctica a lo mejor sería una frecuencia que no sea audible. O sea, le voy a poner que sea una frecuencia de 25 kHz para que termine ese valor de capacitor con las formulitas, ¿no? Hay que calcular este capacitor. Si se fijan aquí, este capacitor, como es muy pequeño, no es electrolítico, es un capacitor de cerámico, entonces no lleva polaridad. Aquí como lo conecten, la polaridad no tiene nada que ver. Si fuera electrolítico, sí, recuérdenlo. Igual aquí 10 nanofarads es un capacitor cerámico. Hay que respetar los valores de resistencias. Es 1.1 kHz. Y ahí está. De este circuito que tenemos aquí, pues aquí tenemos un MOSFET. Y igual, aquí si se fijan, tenemos ahí la numeración IRF1010E. Habría que buscar su hoja de datos para determinar. Obviamente aquí los voltajes aquí voltaje salida es 12 volts, 0, 12 volts, 0, 12 volts. O sea, cuando está en modo de circuito, cuando se cierra el circuito, o sea que está operando este MOSFET, o sea que está circulando corriente de source drain. Hay que determinar la potencia que disipa el MOSFET, o sea, él en sí, para determinar su temperatura, para nosotros poder determinar si requiere o no requiere disipador y ventilación forzada. Es lo más importante del cálculo de los MOSFETs. Otra de las características es ver si el tiempo de conmutación lo soporta. Por ejemplo, 25 kHz, aunque no es una frecuencia muy alta, lo debe soportar sin ningún problema. Un BJT batallaría un poquito más en responder a esas frecuencias velocidades de conmutación. Pero aunque 25 kHz no es muy elevado, hasta un BJT puede trabajar bien aquí. Para eso, bueno, sirven los cálculos que hemos visto hasta ahora, para poder, si nosotros armamos físicamente este circuito, pues habría que ponerle o no ponerle disipador, o sea, y qué disipador y qué ventilador, o sea, como les mencionaba, o sea, no podemos ni ponerlo ni muy grande ni muy pequeño, sino el óptimo, ¿no? Que lo ilumina, con lo que mencionamos del santito, ¿no? De iluminar al santito, poner la veladora. Si lo pongo muy cerca lo puedo quemar, y si lo pongo muy lejos pues no se ve. Entonces hay que ponerlo en un punto donde se vea bien. Entonces esa es la idea de esto, de los cálculos que hemos visto hasta ahora. En el caso de que si requerimos utilizar transformadores, ahí sí ya hay que tener cierta experiencia y hay que hacer el análisis ahora sí en corriente alterna, porque ahí sí ya vamos a hacer conversiones de corriente alterna. Si interviene la impedancia que se genera entre los bobinados de los transformadores o de las bobinas, entonces ahí hay que calcularlas. Entonces hay que saber el análisis en corriente alterna, pero es un poquito más complejo. Bien, entonces vimos ahora cómo opera este circuitito que está aquí en Proteus. Ustedes, como les comenté, les toca hacer la práctica con 25 kHz, darle para calcular este capacitor y simularlo. Aplicación de PWM en convertidor de DC a DC. Esto es donde se utiliza mucho, que es convertir de corriente directa a corriente directa. Como les comentaba ahorita, puede ser del voltaje de la fuente a menor, o podemos elevarlo, pero de directo a directo. Obviamente para hacerlo de directo a una elevación de voltaje se requeriría un transformador. Hacia abajo no es necesario, pero sí, bueno, de utilizar filtros sí. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de una fuente conmutada. Este es aquí, el título fuente, este es el diagrama bloques de una fuente conmutada. Esta sí es así como hasta, no todos tienen este factor de
de corrector de potencia. O sea, no tiene este corrector, este circuito corrector, no todos lo tienen. La mayoría nada más tiene, casi todos tienen el filtro, el puente rectificador, el condensador, que es el filtro de voltaje, el transistor, en este caso casi la mayoría son MOSFETs, en algunos casos son IGBTs, fuentes finas. Es raro ver así como está aquí un BJT, un transformador como comentaba ahorita, un diodo rectificador de alta velocidad, generalmente son los Schottky o los rápidos, ultra rápidos, y filtro de salida. Generalmente son capacitores y bobinas, pero la característica es que tiene una bobina y también capacitores. Luego tiene un sistema, obviamente es un sistema de circuito cerrado, donde tenemos retroalimentación de lazo cerrado, un circuito de lazo cerrado, de control, en donde obviamente la retroalimentación se hace a través de un optoacoplador. Y luego tenemos un controlador. Este controlador, tenemos aquí que este controlador puede ajustar aquí la velocidad con PWM, la velocidad de conmutación, para siempre y cuando nos dé voltaje aquí de salida. Va a estar variando el ancho de pulso, o sea, el ciclo de trabajo, de tal manera que nos respete el voltaje de salida. Aquí tenemos este mismo diagrama de bloques, un poquito, aquí lo quise poner un poquito por la cuestión de los hertz. Generalmente una fuente conmutada, como trabaja este filtro, este filtro lo que hace es que no entre ruido de armónicos del exterior. Lo que sí tienes que estas fuentes son muy sensibles a ruidos externos, por eso el filtraje es muy importante. Todas las fuentes conmutadas lo tienen. ¿Qué más? Entonces aquí esta parte de aquí, pues es la parte esta que tenemos acá de la combinación de conmutación del transformador. La frecuencia de conmutación anda entre 20 y 25 debe ser kilohertz, anda más o menos en 20 y 25 kilohertz. Y aquí la salida, ya tenemos el filtro, el filtraje y la salida. Y luego aquí tenemos la entrada, la que se compara, si está bien. Y aquí variamos el PWM, va a aumentar o disminuir su ciclo de trabajo, etc. Aquí son voltajes muy elevados porque estamos rectificando voltajes. Si estamos hablando de 120 volts, vamos a tener casi 200 volts en este capacitor. Este capacitor son de altos voltajes, hay que tener mucho cuidado. Y luego ya obviamente si es reductor, pues obviamente aquí si vamos a tener 12 volts, aquí no hay tanto problema, o 5 volts o el voltaje que se tenga. Pero en esta parte de aquí sí vamos a tener alto voltaje, o sea, voltajes altos y altas corrientes. Por ejemplo, si es un circuito de 220, vamos a tener casi 400 volts o más arriba de 300 volts, entre 300 y 400 volts, porque bueno, va a variar, pero es un alto voltaje y corrientes más o menos considerables donde podemos perder la vida, o sufrir un daño. Si trabajamos con 440 volts AC, que hay circuitos así, como un ejemplo que les voy a mostrar, un video que les voy a agregar. Aquí estamos hablando que hay 700, 800 volts en esta parte de aquí, y corrientes de 4 o 5 amperes, o creo que el fusible es de 15 amperes. Entonces ahí sí hay mucho peligro. Aquí tengo el ejemplo de una fuente de voltaje de una computadora. Esto es muy, muy común, son las más comunes, las de fuentes conmutadas. Y entender, o sea, en dónde queda cada parte y dónde está, qué es lo que puede pasar y dónde está el peligro, obviamente. Aquí del diagrama de bloques anterior, la parte de filtraje de corriente alterna es este filtro que está aquí. Luego tenemos el rectificador, aquí se ve un puente que está por aquí, un puente de rectificadores que está por aquí. Estos capacitores de filtrado de conversión son como una fuente lineal. Esta es una parte de una fuente lineal, pero de alto voltaje. Aquí hay que tener mucho cuidado. Estos capacitores son los que tenemos que tener cuidado, porque si yo voy a mantenimiento tengo que verificar que estén descargados. Porque si estoy trabajando con 120 volts, ya casi voy a tener 200 volts aquí y una corriente como de 1 ampere. Entonces quiere decir que si me da una descarga me puede parar el corazón. O sea, sí es peligroso.
y obviamente la corriente que puede circular en nuestro cuerpo es mayor a 70 miliamperes, pues nos puede matar. Bien, por eso hay que tener mucho cuidado. No quiere decir que no le entremos. Pues alguien tiene que reparar, tiene que dar mantenimiento. Solamente hay que tener cuidado y nunca confiarnos. Nunca, nunca, acuérdense lo que les he comentado. Bien, esta parte de switcheo, aumentar, disminuir nuestro PWM, este transistor se encuentra en esta parte de aquí. O sea, se conmuta el alto voltaje. Lo conmutamos. Aquí tenemos este circuitito. O sea, es más o menos cómo funcionaría. Conmuta este transformadorcito que está aquí. De hecho que tengo dos porque se genera varios voltajes. Acuérdense que una fuente conmutada de una computadora genera varios voltajes, por eso tiene dos transformadores y va a estar conmutando los dos. Entonces va a estar aquí conmutando, y obviamente es un transformador reductor. Este transformador reductor va obviamente a reducir conjunto con el PWM el voltaje de salida, y obviamente aquí se tiene que rectificar y filtrar para que me den los voltajes de salida. Obviamente no en una fuente conmutada, pues no es conveniente ver los picos o las variaciones, no tiene que estar filtrado, tiene que salir. Si son 12 volts continuos. La función del el diodo rectificar, y el filtro pues que salga, que esté continuo en el tiempo, no esté variando. Entonces aquí se fijan, tenemos varios filtros, varias bobinas que van a hacer esa función de que les acabo de comentar. Entonces la parte de salidas, y obviamente es aquí donde entra, donde se procesa. Y la parte de control, generalmente casi todas las fuentes lo tienen en la parte posterior, o sea, por detrás de la tablilla. Detrás de la tablilla tienen el controladorcito que está aquí. Generalmente es un circuito integrado. Las primeras fuentes conmutadas tenían todos los componentes en la tablilla y eran más complejas. Ahora utilizan circuitos integrados que se encargan de este PWM. Y la característica, ¿verdad?, es que, por ejemplo, aquí están los optocopladores, que son los que se utilizan para retroalimentar, y obviamente sepa si va a aumentar o disminuir la cantidad de ancho de pulso, pues va a ser como van a trabajar. Si por alguna razón se dañan estos, dejan de enviar señal de retroalimentación, automáticamente responde y se protege. Lo que va a hacer, ya no conmuta al transformador. Entonces la fuente deja de funcionar. Entonces todo debe estar funcionando correctamente, porque estos circuitos se protegen contra cortocircuitos, sobrevoltajes, etcétera, etcétera. Entonces cualquier variación que detecte va a dejar de oscilar y va a dejar de operar esta fuente. Las fallas más comunes de estas fuentes es que la parte de alto voltaje son los que más se dañan. Estos filtros tienden con el tiempo a secarse, y solamente con reemplazarlos es suficiente. Cuando hay descargas atmosféricas, tiene estos protectores aquí, estos son varistores. Estos varistores que hacen, se ponen en corto y se queman. Entonces generalmente, pero cuando se queman, bueno, se pueden reparar algunas veces, no es tanto el daño, y entonces se reemplazan y vuelve a funcionar la fuente. A lo mejor fue tan grande la descarga que se dañó también el transistor. Entonces cambiar el transistor pudiera ser. Hay veces que se dañan los rectificadores de alta velocidad, los Schottky, o los de ultrafast, rectificadores ultra rápidos o rápidos, se dañan con el tiempo. Entonces se pueden reemplazar y se pueden probar. Y algunas de las veces, no es común, pero también se puede dañar estos optocopladores, o se puede dañar también el controlador, que igual se pueden reemplazar y pudieran en un momento dado funcionar otra vez. Hay fuentes de más potencia donde utilizan microprocesadores para controlar el PWM. Ahí sí, cuando hay una descarga atmosférica, un microprocesador o un microcontrolador pues tiene su memoria interna, generalmente se les borra la memoria. Entonces ahí sí no hay manera de reparar la 1, porque para empezar pues no tenemos el firmware o el software o el programita que lleva dentro la memoria del microcontrolador. Entonces, aunque todo esté bien, pero si se borró el programa, pues ya no deja de operar. Y solamente pues en fábrica pueden hacer eso, o salvo que tuviéramos el programita, ¿no? Pero pues no es fácil, o no lo consigues tan fácilmente. O sea, los fabricantes no lo sueltan. Aquí tenemos el ejemplo de una fuente, de otra fuente. La anterior era de varios voltajes de salida.
En esta no, esta es una fuente de 12 volts. Es un ejemplito que quería mostrarles porque aquí sí tengo la parte posterior en donde bueno, vamos a explicar. Aquí está la entrada, aquí están los filtros, que todos tienen sus filtros, sus protecciones, sus varistoles para protección de sobretensiones o picos transientes que le llaman, o picos de voltaje muy elevados en poco tiempo, en un lapso de tiempo muy pequeños. Aquí tenemos el puente rectificador, aquí tenemos el capacitor filtro Se fijan aquí, son 200 microfarados a 400 volts. Esta fuente puede trabajar con 110 o 220 y tiene una salida, el voltaje que tiene es de 12 volts. O sea, puede trabajar con 110 o 220 indistintivamente, no hay que cambiar nada. Salvo que cuando utilicemos 110 nos recomiendan que aquí lo pongamos a neutro. Bueno, a tierra física, pero tierra física. Este pin que está aquí, esta espaguita que está aquí. Pero obviamente cuando trabajamos con 220 podemos tener hasta 400 volts en este capacitor, o sea que tener mucho cuidado cuando le damos mantenimiento. Si nosotros tocamos alguna de estas partes, sobre todo el capacitor, pues podemos sufrir una descarga eléctrica y es peligroso. Bien, este es el transformador. Te fijas, es un transformador pequeño con comparándolo con las fuentes lineales. Esto es mucho más pequeño por su impedancia, por la frecuencia de operación, no es muy alta. La impedancia o sea, son mayores, entonces aquí nos permite utilizar transformadores más pequeños en comparación con los 60 Hz que ordinariamente utilizamos. Aquí tenemos el rectificador. Este rectificador está aquí, de alta velocidad. Este es el transistor de conmutación. Generalmente este es un MOSFET, aquí se utiliza un MOSFET. Este es el circuitito que les comentaba, aquí está el circuito integrado de controlador, aquí está. En este caso tenemos dos optoacopladores que son los de retroalimentación. Estos dos optoacopladores, uno es para voltaje y uno retroalimenta corriente. En este caso puede soportar la retroalimentación tanto de voltaje como de corriente para mantenerlos en valores de operación. Esta fuentecita es de 12 volts y la corriente que opera máxima es de 13 amperes, 13.5 amperes. Entonces, si de alguna manera se exceden los 13.5 amperes en la salida, lo detecta y obviamente la fuente deja de operar o se protege. O sea, es una fuente un poquito más avanzada. Pero aquí utiliza obviamente un circuito integrado. Si se llega a dañar, pues se puede reemplazar. No es un microcontrolador. Aquí la ventaja es que no hay memorias que se borren. O sea, aquí podemos ver que es una fuente que dañó porque aquí hubo un cortocircuito. Aquí lo que pasó es que se metió un animalito y ese animalito se pasó por aquí, como un mosquito. Entonces hizo cortocircuito y lo que hizo es que dañó estos. Dañó estos y a su vez al dañar estos, al parecer por el tipo de daño alcanzó a dañar también entonces hay que reemplazar tanto como estos. Y puse también convertidor de DC como variable de velocidad. O sea, un variable de velocidad a fin de cuentas también es como el anterior, variar el voltaje en un motor o un variable de velocidad de motores. Este es un ejemplo de una aplicación industrial, o sea que ya existe. O el ejemplo que teníamos anteriormente, lo que hace es variar el voltaje de aquí por medio de conmutación de voltaje de alimentación del motor. Por ejemplo, si tenemos aquí, por ejemplo, en este caso son 12 volts y yo tengo un ciclo de trabajo del 50%, significa que la salida de voltaje se va de alimentación del motor de 6 volts. Entonces el motor va a operar a esa potencia de 6 volts. Entonces la velocidad va a ser menor. En comparación, si yo le doy su ciclo de trabajo de 100%, pues trabajaría aquí, habría 100 volts, estaría completamente cerrado, o sea que aquí habría 12 volts, entonces la velocidad sería la velocidad máxima de operación. Y así podemos variar la velocidad. Aquí no tengo retroalimentación de velocidad para controlar, es decir, que sea un controlador de velocidad aparte, no, nada más va a variar la velocidad sin retroalimentación. Hay variadores de velocidad que mantienen la velocidad así constante por medio de un circuito de lazo cerrado, o sea que tiene que tener retroalimentación. En este caso no hay retroalimentación. Aquí está otro ejemplo de un variador de velocidad de PWM, pero a base de microcontrolador.
Si fijan aquí, es al final de cuentas la parte del circuito de potencia es muy similar a este. Igual se utiliza un MOSFET, aquí se utiliza un optocoplador para aislar el alto voltaje con nuestro circuito de control de un microcontrolador, que pues es más sensible que un circuito de estos. Aquí la ventaja es que, bueno, nosotros podemos cambiar el programa cuantas veces queramos y hacer las modificaciones que se requieran. Y en estos no, o sea, aquí hay que cambiar. Si yo quiero cambiar por ejemplo, la frecuencia, yo tengo que cambiar este capacitor. Si yo quiero cambiar la frecuencia de operación del microcontrolador, pues lo que tengo que hacer es cambiar el programa para que cambie la frecuencia del PWM. Pero obviamente también tiene sus límites, o sea, no puede con velocidades muy altas, pero tampoco sí las suficientes para un control de velocidad de motor. Pero lo que quiero entender es que tiene sus límites, tampoco es que pueda hacer todo, o todas las frecuencias de megahertz, gigahertz, pues de PWM, pues no podría. Tiene sus limitantes. Cada un componente tiene sus limitantes, este tiene sus limitantes, etcétera. Aquí tenemos varios ejemplos de variadores de velocidad de otras marcas o hechos, ¿verdad?, por fabricantes a través del microcontrolador. Aquí es un variador de velocidad por un módulo PWM y está controlado digitalmente. Bien, aplicación de PWM en convertidores de DC a AC, o lo que se conoce como inversores. Como creo que les comenté al inicio, les comenté que los inversores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a convertir de corriente directa a corriente alterna. O sea, va a ser nada más, si no tiene que ser un elevador. O sea, la función de una fuente normal, ¿por qué inversor? Una fuente normal es convertir de corriente alterna, 120 volts, por ejemplo, o 220 volts, a 12 volts de DC. Un inversor haría lo contrario, convertiría 12 volts de DC a 100 volts o 220 volts AC. Esa es la función de un inversor. Y eso sería también con PWM, pero sería de esta forma. O sea, podemos utilizar de diferente manera para generar una señal de corriente alterna con pura modulación de ancho de pulso. Entonces es un poquito diferente la función de PWM, pero al final de cuentas es generar con conmutación una señal de corriente alterna. Obviamente se eleva el voltaje con un transformador. Necesitamos obviamente un transformador. Y este circuitito que está por aquí, bueno, aquí tenemos un diagrama de bloques. Aquí tenemos el ejemplo de un inversor comercial. Y aquí tenemos un circuito electrónico con un 5.5 de un ejemplo de un elevador de voltaje de un inversor. Aquí tanto hace la conversión de PWM a corriente alterna, y luego esa corriente alterna de bajo voltaje hay que elevarla con un transformador para llegar a los 220 volts. Aquí podemos ver que dice que el voltaje que se genera de este lado del circuito del primario son 40 a menos 40 volts, y en el secundario podemos ver que se generan 220 volts AC a una frecuencia de 50 Hz. Este ejemplito, ¿no? Entonces este sería un ejemplo. Igual aquí se utiliza un timer 555, pero igual se puede utilizar aquí un microcontrolador y controlar esto más precisamente, pero obviamente eso puede que incremente el costo, etcétera. Pero bueno, así es como trabajan. Generalmente aquí puse los inversores en la parte de potencia. Estos dos aquí, en este caso tenemos dos MOSFETs. En los inversores más eficientes utilizan IGBTs. Los inversores son los componentes electrónicos por excelencia para los inversores. O sea, para convertir de DC a AC, o sea, a alto voltaje. Porque la característica del BJT es que soporta un poquito más las variaciones de voltaje ambientales, digamos, externas, como transientes, que un MOSFET. El MOSFET, recuerden que es más sensible a esas variaciones.
Entonces, pero el detalle del control de corriente de la base de un BJT es más complicado. Entonces el IGBT utiliza la ventaja de la operación de un MOSFET con la salida, o sea, de un BJT, de colector emisor. Utiliza ambas ventajas, tanto el circuito de control como si fuera un MOSFET, pero con el circuito de salida o de potencia de un BJT. Esa es la función principal de un IGBT. Y se utiliza más que nada en inversores. Se puede utilizar en otros, por ejemplo, una fuente conmutada también, pero se les ve más en inversores a los IGBT. Bien, esta práctica pues no lo vamos a montar, nada más así explicada. Aquí podemos ver cómo con la modulación del ancho de pulso se genera la corriente alterna. Primero de bajo voltaje, luego se eleva a través de un transformador hasta el voltaje deseado. Aquí el voltaje de control es de 12 volts, el voltaje de circuito de potencia es de 48 volts. O sea, tenemos dos voltajes, uno de control y uno de potencia. Entonces son diferentes, hay que tener cuidado con ello, ¿no? Tenemos 4 MOSFET o 4 transistores, que es la combinación de estos, o aquí, que es es lo que nos ayuda a generar tanto la parte positiva como la parte negativa. Esto lo haces a través de un puente H. Esto es un puente H. El puente H es lo que nos permite es hacer eso. Variar en aquí donde está la carga, en un sentido la corriente y luego en otro sentido. Entonces ya se comporta como un circuito de corriente alterna. Bien, que es la parte que haría aquí. Este puente H sería esta parte de aquí. Estos circuitos integrados es la función que tienen, hacer un puente H, como está aquí, de tal manera que aquí se genere un pico positivo y aquí un pico negativo, y para la generación de corriente alterna, que es esta parte de aquí. Bien, entonces sería la función bueno, cómo funcionaría un PWM para un inversor. ¿En dónde se utilizan? Por ejemplo, un inversor de 12 volts ordinario lo utilizaríamos, por ejemplo, para una casa, pues utilizar una pila. Generalmente no son pilas como una pila de 12 volts, aunque hay inversores que utilizan o hay para carros. Aquí yo puedo conectar una computadora, un refrigerador pequeño, no sé, alguna televisión, etcétera. Sí, esa es la función. Hay casas que tienen sistemas de emergencia que utilizan baterías. Hay unas que son de 12 volts. Para cuando se va la luz puedan seguir operando. De hecho, las UPS para proteger las computadoras si funcionan, tiene una batería de 12 volts, se va la luz y pueden estar operando, no sé, 15, 20, 30 minutos, depende de la capacidad de la batería, para que no nos dañe nuestro equipo de cómputo. Esta sería una aplicación de un inversor. Aquí puse por ejemplo, aplicación por el tamaño de esta fuente de 2000 watts, pues puede soportar un refrigerador más o menos grandecito, una televisión, no todo. Una casa más o menos se dice que está en 5000 watts el consumo. Entonces, para operar una casa completa con sus pocos alumbrado y todo, sería de 5000 watts. Probablemente requeriríamos una batería muy grande. Esas baterías, la característica que tienen es que son de ciclo profundo, es lo que dice aquí, deep cycle. Ciclo profundo, o sea, no es cualquier batería. O sea, podemos utilizar cualquiera, pero no duraría mucho. Para que nos dure la batería mucho tiempo, tiene que ser de ciclo profundo, no es cualquier batería. Ok, bien, otro ejemplo que tenemos aquí son de inversores, son de los paneles solares. Los paneles solares, ¿qué es lo que hacen? Es que durante el día pueden suministrar muy bien la alimentación de consumo de una casa o de un negocio. Y durante la noche pues utilizan con la red, por eso pues aquí la red pública. Puede seguir operando con la red pública durante la noche, pero durante el día puede trabajar con los paneles solares. Hay paneles solares que a veces, si el día está muy soleado, pueden generar más energía que la que podemos aprovechar nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos inversores? Lo que hace esto es que el sobrante o el excedente de energía se regresa a la red pública. Y obviamente estamos generando luz y la puede aprovechar otras personas.
¿Qué es lo que pasa con este medidor? Este medidor tiene que ser bidireccional, o sea, que mida tanto la corriente que sale o la potencia que sale como la potencia la potencia que entra y la potencia que sale. O sea, de tal manera que en la noche es potencia que entra y nosotros consumimos. Pero si en el día nosotros tenemos excedentes, no vamos a consumir energía de Comisión Federal, sino vamos a consumir energía de nuestros paneles solares. Y si hay un excedente, pues vamos a estar mandando energía al exterior. Entonces este medidor debe detectar ese cambio de giro o de sentido, de tal manera que me haga el descuento. O sea, realmente yo le estaría vendiendo luz a comisión, o le estaríamos vendiendo luz a comisión. Y de alguna manera eso beneficia en el que no se haga tanta la quema de combustible fósil. Entonces es una ventaja que a lo mejor en un momento dado hasta va a ser raro, ¿no?, que genere tanta electricidad que comisión me pague a mí. Generalmente lo que hace es que te ajustan el recibo. O sea, si yo consumí la noche, no sé, 1,000 pesos y yo durante el día les vendí 1,000 pesos, lo que va a pasar es que no voy a pagar nada más. Y si hay un excedente a mi favor, pues me lo van a aplicar al próximo mes o al próximo consumo. Ahorita en México no hay una retribución monetaria. En otros países sí. En otros países sí te dan dinero, o sea, te pagan por la energía que tú generes en tus paneles solares, porque es una inversión. Y no es una inversión bastante económica. Pero bueno, estos inversores, ¿cómo operan? Pues como lo explicamos anteriormente. Convierten la corriente continua en corriente alterna. Aquí la característica de la diferencia es que en el ejemplo anterior utilizaba 12 volts. Estos inversores, los inversores de paneles solares trabajan hasta con 200 volts o en algunos casos voltajes mayores de corriente directa para después convertirlos al voltaje de corriente alterna. Bueno, aquí estos 220 volts AC, no es AC, es AC. Entonces es así como operan sus paneles y generan más o menos altos voltajes, no son de 12 volts, aunque hay paneles de 12 volts, pero generalmente los paneles más como puedo decir, comercial pero industrial, son de más voltaje. Hay panelitos caseros o muy sencillitos que sí nos pueden generar hasta 12 volts y se utilizan baterías de 12 volts y cargan baterías de 12 volts, pero obviamente si nosotros quisiéramos utilizar almacenar esta energía, vamos a suponer que yo no quiero en la noche consumir energía de Comisión Federal, sino que en la noche yo quiero utilizar el excedente que no se vaya al exterior, sino que se almacene. Requeriríamos de bancos de baterías, y esos bancos de baterías, pues si no hay baterías de 200 volts, ahí serían combinaciones de series paralelos de batería de 12 volts de ciclo profundo para que soporten estos 200 volts en su carga, porque hay que cargar las baterías durante el día y en la noche ya se descargan. Pero bueno, es una configuración que también te lo ofrecen los que te proveen este servicio o estas instalaciones. Pero bueno, así sería. ¿Qué más? Otra aplicación del PWM, por ejemplo, donde más se utilizaba hace muchos años son los servomotores para radioaficionados de control remoto, en donde no sé, avioncitos ahorita pues son los famosos drones, pero antes de los drones existían estos avioncitos de control remoto. Y la manera de controlar los alerones, este es un motor de combustión interna, entonces había que inyectarle combustible, o sea, menos gasolina. Lo hacían a través de estos servomotorcitos, estos motorcitos que le llamaban servomotores. Y estos, a través de estos controles remotos, lo que hacen es que tienen varios canales y cada canal pues trabaja con PWM. Entonces aquí el PWM de un servomotor son 20 milisegundos el periodo, y según la posición en tiempo del ciclo de trabajo, por ejemplo aquí, bueno, 0.9 milisegundos, 1.75 milisegundos, 2.4 milisegundos, va a ser la posición del motorcito. Estos motorcitos trabajan a de 180 grados, aquí se de más 90, 0 grados y menos 90 grados, o sea, tienen un rango de operación de 180 grados. De esa manera podemos controlar, ¿verdad?, la posición de los alerones, la cantidad de combustible,
etcétera. O sea, un servomotor yo lo puedo poner en alerones, lo puedo poner en la cola, el timón de cola, lo puedo poner como suministrador de gasolina, dependiendo de los canales, de lo que se requiera. Por ejemplo, si son 2 alerones, a lo mejor requiero 2 servomotores para tener un alerón en cada ala. Serían 2 servomotores o 2 canales. Si yo tengo un timón de cola, para que lo voy a tener, si no, no podemos volar, ya son 3 servomotores. Si voy a tener, por ejemplo, si es un motor de combustión interna, pues va a requerir controlar el combustible. Se lleva otro motor, ya son 4 canales. Por eso los mínimos serán de 4 canales. Hay de 5 canales, 6 canales, 7 canales. Y yo obviamente llevo más servomotores. ¿Y para qué los puedo utilizar? Pues para otras aplicaciones, aparte de volar, no sé, que a lo mejor tenga un circuito de soltar, no sé, que cargue no sé, un globo y lo lleve y luego lo tire en alguna parte. Para poderlo soltar necesitaríamos otro servomotor y obviamente de otro canal. O sea, no podemos hacerlos con los canales de operación de vuelo. Pero bueno, así es como funcionaba, ¿no? Y obviamente cada canal operaba con PWM. Hoy en la actualidad ustedes pueden adquirir, no sé, en internet o en alguna tienda aquí local estos servomotores, y la manera de operarlo sería esta. Con PWM generarlos, o sea que tengamos la frecuencia, el periodo de 20 milisegundos, y obviamente con el ancho de pulso que yo le dé va a ser el rango de operación. Y podemos ver un ejemplo, vale, si les agrego un ejemplo de esto, porque esto también es muy utilizado. Se utiliza mucho, ya no tanto estos servomotores, se utilizan mucho en aeromodelismo, como se llamaba este hobby. Se utiliza mucho en robótica de hobby. Digamos que en un uso industrial no habría esto, pero de hobby sí. Podemos hacer un robotito, un brazo robot con puros servomotores, y esa sería la manera en que trabajaría, o sea, con PWM, pero de esta manera, no en la que explicamos para las fuentes como tal de DC a DC o de un inversor. Entonces la característica, así resumiendo, para que recordemos, este es un inversor, voy a utilizar, me regreso un poquito más, aquí, transformador. O sea, aquí la ventaja del PWM, o sea, la fuente hablando de cualquier componente, o sea, si hablamos de vario de velocidad o de una fuente de voltaje, es que como trabajamos con mayor velocidad, o sea, la frecuencia es mayor, entonces la impedancia de estos se va a alterar sobre todo los transformadores, lo que nos permite que podamos trabajarlos más pequeños por la frecuencia como es mayor, que la longitud. Por ejemplo, la longitud de onda es mucho menor en más altas frecuencias que en baja frecuencia. Entonces esa longitud de onda es la que va a determinar el tamaño de la bobina. Por la inductancia que dé, obviamente se convierte en impedancia. Entonces eso en corriente alterna pues es un análisis un poquito más complejo, pero pues entenderlo, ¿no? Que es la frecuencia, entre mayor la frecuencia, estos van a ser más pequeños, y entre más baja la frecuencia van a ser más grandes. Así para entenderlo fácilmente, ¿no? Pero ya eléctricamente sí es un poquito más complejo, ¿no? Y el cálculo sí también es un poquito más complejo. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer, pero sí que lo entiendan. Y en un momento alguien que lo que quiera profundizar, pues más o menos sabe por dónde irse, y obviamente ya profundizar en el tema. Hay bastante literatura sobre esto que les acabo de decir, muchos igual videos en internet, mucha literatura, libros, artículos de todo esto que les acabo de comentar. Es toda una ciencia. Y obviamente si se quieren dedicar a reparar este tipo de fuentes, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque pues también es un nicho de oportunidad, un área de oportunidad, más que un nicho de ingresos. Porque pues esto no cualquiera la puede reparar, o no cualquiera la repara,
Y obviamente si nos hacemos expertos, pues es, como les digo, es un área de oportunidad donde podemos aplicar nosotros y hacernos útiles en una empresa o tener un propio negocio donde podamos hacer reparaciones de fuentes conmutadas. Pero bueno, eso ya es de cada quien y obviamente solamente les pido que tengan mucho cuidado si llegan a trabajar con una fuente conmutada. O sea, que sepan dónde está el peligro. El peligro está en sobre todo desde donde entra la corriente alterna, pero sobre todo en este capacitor. Porque cuando los conectas, no hay problema, ¿no? Pero si se queda cargado nos puede dar una descarga. Entonces, lo más peligroso es este. ¿Y qué hay que hacer? Descargarlo. Por ejemplo, este capacitor, si lo vemos aquí, hay que ver dónde están sus terminales para descargarlo. Entonces aquí estoy viendo dónde está el transformador. Esta es la salida, esta es la entrada. Entonces el capacitor debe andar por aquí. Es este y este. Estos dos terminales son el capacitor. Estos dos terminales están aquí. Esta y esta. Aquí tengo el circuito, ustedes no lo pueden ver, pero aquí lo tengo en la mano, este circuito en mis manos. Y lo estaba viendo. Entonces determinar dónde están las terminales son estas dos. Pues ver dónde está el positivo y el negativo. Obviamente, ¿qué hay que hacer? Pues con mucho cuidado con un aquí no es tan fácil meter un desarmador porque está este componente aquí que es una resistencia. Hay que tener cuidado de no dañarla, pero sí puedo poner un alambre, obviamente con su aislador, o sea, para que no me vaya a brincarla. Pues si yo pongo un alambre pelón, pues me puedo dar una descarga, ¿no? Entonces pues hay que tener cuidado, unas pinzas que yo pueda poner entre este punto y este punto, pero obviamente que estén bien aisladas y no me vaya a brincar este voltaje a mí, ¿verdad? Entonces puedo descargarlo. Entonces hay que descargarlo. Obviamente al descargarlo, si está bien cargado, sí va a ser un tronido fuerte, así se va a ir un ruido fuerte, hay que tener cuidado. Y obviamente pues que estar pendientes y no nos asustemos y después vamos a tener un problema, no sé, que nos suba el azúcar o algo así, porque a veces son muy fuertes las descargas. No es para meterles miedo, pero sí que tengan el cuidado, ¿ok? Aquí está el peligro. Si yo tocara y no tuviera la precaución adecuada, cualquier paso, por ejemplo, donde esté el positivo, donde circule, donde esté vivo, me va a dar una descarga, ¿ok? Hay que tener, esta es obviamente la parte de AC en una vez que está suelto, no hay problema, porque ya no tengo la fuente alimentando aquí de Comisión Federal pues está desconectado, pero esto queda cargado y a la hora que hacer mediciones, si está cargado, aguas, ok. Eso sería lo último.